Muy bien. Entonces les decía que durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta. Por eso es de que el conductismo, ¿no es cierto? El conductismo, Skinner, Pavlov hablaban sobre eso, sobre el cambio de conducta y reforzadores. Si ustedes están mirando, ¿no es cierto? En la figurita está Pavlov, ¿no es cierto? Con su experimento de perrito. Entonces, ¿qué decía? Se trabajaba con reforzadores. Esos reforzadores podían ser positivos y negativos. Por lo tanto, entonces, el reforzador hacía hacía que exista un cambio de conducta, ¿no? Entonces, le decía positivos y negativos. Entonces, en el positivo después, este, la estrellita, la carita feliz, esos son reforzadores, o un caramelito, un chupetín. Esos son reforzadores positivos. Y los reforzadores negativos, pues es a ver, un palmazo en la mano, o la regla en la mano, o una jalada de chuletas, o una jalada de orejas, y todo lo que se veía, ¿no? Alguna vez capacitando les decía, no es que los profesores hayan sido en ese tiempo pues masoquistas, les gustaba el dolor de las personas, sino que al enfoque te decía, refuerza negativamente, o sea, refuerza de esa manera, o sea, a que les duela, o que sientan ese dolor de tal manera que no lo van a volver a repetir, porque el dolor uno no lo quiere repetir, así que entonces ya no, o sea, lo que me causa dolor no lo vuelvo a hacer. Entonces justamente por eso es de que se usaba esos reforzadores, ¿no? No es que los profesores pues eran muy malos, ¿no? No lo era. Entonces, pero ahora nosotros hemos cambiado totalmente de enfoque. Por eso es de que ahora nosotros no se puede, ¿no es cierto?, tocar al estudiante. No porque, o sea, ya no es porque hemos evolucionado, sinceramente, porque sí, claro, hemos evolucionado. No, sino que lo que resulta que ahora, ya se cambió el cambio de paradigma, vuelvo a decir, un cambio de enfoque total, donde ya no, o sea, el aprendizaje ya va más allá de un cambio de conducta. El aprendizaje es una construcción de la realidad. O sea, cada estudiante construye su aprendizaje a partir de una realidad, ¿sí? Por eso es que las sesiones deben ser vinculantes a una situación real, porque a partir de eso el estudiante construye su aprendizaje, ¿no? Estamos en el constructivismo y además también en el socioconstructivismo, porque el estudiante construye, pero con otras personas, con un trabajo colaborativo, no como una persona solita, individual, ¿no? Sino como es la sociedad, es colectiva, es colaborativa, es empática. Entonces, en eso es donde nosotros vivimos y por lo tanto así también debe ser el aprendizaje. ¿Ok? Pero una situación importante también acá es que bueno, yo creo que son exagerados aquellos videos donde presentan un profesor totalmente con cara adusta, ¿no? Wow, con unos ojos de cólera, con unas cejas que están así, todas negras. O sea, no, yo no creo que todos los profesores sean así, pero también voy a decir, el enfoque mismo decía que, pues el maestro, pues era, o sea, una autoridad, ¿no? Dentro de la clase y por lo tanto a una autoridad, pues como que uno no le puede abrazar o tomar de la mano, no, es una autoridad, pues está muy lejos de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Esa era vamos a decir, la definición, el concepto que se tenía. Pero ahora, no, ahora estamos en una situación que el ambiente debe ser afectivo, o sea, la emoción, las emociones que fluyen dentro de una sesión de aprendizaje deben ser positivas, de tal manera que efectivamente así sí va a haber aprendizaje, ¿sí? O sea, en un ambiente afectivo sí va a haber aprendizaje, pero en un ambiente de tensión, no va a haber aprendizaje. El aprendizaje significativo, según Ausubel, ocurre cuando nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la mente del ser humano. ¿Sí? Cuando una nueva información se conecta con una información que ya tenemos previa. Entonces, cuando existe esa conexión, entonces ahí existe un aprendizaje significativo. Eso quiere decir que nuevas ideas y conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas y conceptos están disponibles en la mente del individuo. Vuelvo a decir,
esas nuevas ideas deben conectarse con esas ideas que ya tengo, entonces hacen una conexión y a partir de esa conexión, entonces existe el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ahora hay un cambio en el significado de la experiencia, ¿sí? Es importante que exista esa estructura cognitiva previa, ¿sí? Exista esa estructura cognitiva previa, es necesario. Ahora, ¿todos tenemos esas estructuras cognitivas previas? Sí, todos la tenemos. Sí, todos tenemos. Todos los niñitos, todos tienen estructuras cognitivas previas. Dicen incluso que los niñitos cuando están en el vientre de la mamá están escuchando, están también ahí, ¿no? Tienen percepción, ellos están escuchando, escuchan la voz de la mamá, por eso cuando ya nacen, no, o sea, rápido, o sea, escuchan la voz de la mamá y es wow, o sea, es la voz que siempre ellos escuchaban cuando estaban ahí en el vientre. Entonces, todos tenemos una estructura cognitiva previa. Entonces, ¿qué son los saberes previos? Los saberes previos son conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Ahora, es importante que se conozca la estructura cognitiva del estudiante. Es importante. Para eso hay que evocar, ¿no? Porque ¿cómo yo puedo saber cuál es la estructura cognitiva del estudiante? ¿Cómo puedo yo saber eso? Entonces tenemos que evocar, ¿no es cierto? Que el alumno evoque esos aprendizajes previos que tiene. Entonces, ¿qué nos dice Piaget, por ejemplo, al respecto, que también es constructivista? Nos dice que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Entonces, mire, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Entonces, averígüese esto, lo que él sabe, y enséñese consecuentemente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Piaget. Entonces, un aprendizaje significativo es cuando esa nueva información, ¿sí? Que tiene es ese concepto relevante, ¿sí? Que es claro, se ancla con esos conceptos previos, ¿no es cierto?, que tiene. Muy bien. Entonces, hay tipos de aprendizaje significativo, ¿ok? El aprendizaje por representaciones, el de conceptos y el de proposiciones. ¿Cómo es un aprendizaje significativo por representaciones? En este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, como por ejemplo en este caso el aprendizaje de la palabra pelota. Ocurre cuando ese objeto pelota, ¿no es cierto? Le damos ese nombre, pelota, o sea, significa, ¿no? Ese objeto significa pelota. ¿Listo? Entonces, pero acá es importante esto, en el de representaciones, pelota es ese objeto redondo, ¿no es cierto? Esa circunferencia, ¿sí? Esa esfera, si es que se quiere ser más preciso, de rojo, amarillo, verde, celeste, ¿sí? Es específico, es pelota es esa roja, amarillo, verde, celeste, esa es pelota, ¿ok? Entonces, eh, vamos a decir, se conecta, como digo, ¿no es cierto? Es como una equivalencia representacional de ese contenido que se llama pelota, ¿no? Y que se fija en la estructura cognitiva. Muy bien, ese es el de representaciones. El de conceptos, ¿listo? En el de conceptos me dice, ya, es la pelota. Y bueno, yo sé que es pelota y que es redonda y que incluso es media blandita, porque es una experiencia directa que se tiene con la pelota, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la pelota? Ya, esa roja, amarilla, verde, celeste. ¿Listo? Entonces, pero el aprendizaje significativo de conceptos, ¿no es cierto? Nos habla también de la asimilación. ¿Y qué quiere decir eso? Que voy asimilando que no solamente, sí, pelota es esa rojo con amarillo, azul y verde, no, sino que pelota también puede ser esta blanquita con negro, que es una pelota de fútbol, esa naranjita que puede ser una pelota de básquet, esa celestita que puede ser una pelota de boli, y en fin, voy asimilando el concepto.
que no solo y únicamente como el de representaciones, es solo esa pelota rojo, amarillo, celeste, sino que pelota tiene una variedad, ¿no es cierto? Entonces ya voy asimilando eso. Y el aprendizaje significativo por proposiciones habla de que no solamente es el objeto puro, sino que está, vamos a decir, está vinculado, ¿no es cierto?, con otros términos. Y en este caso se vincula con los términos, por ejemplo, amigos, felicidad, ¿sí? ¿Por qué? Juego. ¿Por qué? Porque cada vez que hay pelota, o sea, la pelota va a mí, o sea, yo toco la pelota, generalmente es cuando yo voy a jugar con mis amigos. Entonces juego y amigos. Y cuando hay juego y hay amigos, hay felicidad. Entonces, ese es el aprendizaje significativo por proposiciones, o sea, va más allá solamente del elemento, sino que lo vincula con otras definiciones, como en este caso, felicidad, amigos, juego. Muy bien, acá hay algunas este, casuísticas. A ver, de paso que los veo. El equipo de docentes de nivel inicial e intermedio está elaborando una experiencia de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una secuencia adecuada de acciones para planificar dicha unidad desde un enfoque por competencias? Muy bien, ahí está. Usted me dice la A, la B, la C o la D. Los estoy esperando, ¿ok? Ok, gracias. A ver, por favor, creo que no está muy difícil. Muchas gracias, maestra Nancy. Esta primera parte todos lo tienen igual, ¿no es cierto? Identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias y capacidades. Hasta ahí. Todas son igualitas. ¿Sí? Muy bien. Pero vamos a tener que acá recordar qué es una competencia. Una competencia es la movilización de o la combinación o movilización de capacidades. ¿Sí? Una combinación de capacidades. Ok. ¿Y qué es la capacidad? Conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, por lo tanto, dentro de la competencia existen los conocimientos, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que la competencia, ¿sí? Son la combinación de capacidades y las capacidades son conocimientos, habilidades y actitudes. Así que, por lo tanto, dentro de la competencia están los conocimientos. O sea, porque sí o sí, los conocimientos, los contenidos, no es algo aparte, no es que está fuera de la competencia, está dentro de la competencia, es parte de la competencia. Ok, con ese previo, entonces yo les decía, identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias y capacidades. ¿Ok? Y acá dice, sin tomar en cuenta los contenidos. Eso no puede ser, porque si no tomo en cuenta los contenidos, no hay capacidad. Y si no hay capacidad, no hay competencia. Ok. Acá también dice, sin tomar en cuenta los contenidos temáticos. ¿Ok? Entonces volvemos a decir, si no hay contenidos, no hay capacidad, y si no hay capacidad, ¿no es cierto? No hay competencia. Muy bien. Entonces, ahora nos quedamos con dos.
¿Listo? Entonces, identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias, capacidades y contenidos temáticos. Ya, muy bien. Plantear como situación final una serie de situaciones. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de situación final? Una serie de situaciones que evalúen cada capacidad. Mm, mm. No, 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 no. Nosotros no evaluamos con situaciones, ¿no? O la situación final, una situación final. No. Traba lengua siempre. Entonces, identificar una situación significativa y organizar las sesiones en base a distintas competencias, capacidades y contenidos temáticos. Plantear como actividad final un producto perfecto que después pasará a ser evidencia, que requiere poner en juego las competencias trabajadas. Muy bien, perfecto. ¿No es cierto? La B. Y creo que eso me lo dijo la profesora Nancy. Sí, me lo dijo. Y el profesor Timoteo también. Muy bien. Si la profesora Araceli trabaja sus sesiones bajo la idea que aprender es una experiencia social, colaborativa, en la que el lenguaje y la sociedad, la cultura y la interacción social juegan un papel fundamental en el proceso de conocimiento, ¿qué podríamos afirmar sobre la práctica pedagógica de la profesora Araceli? A ver, ustedes díganme. Muy bien. Entonces, a ver, sí, y verían que yo estaba subrayando y efectivamente, sí, hablamos cuando dice experiencia social, sobre todo esto es el socioconstructivismo, colaborativo, socioconstructivismo, lenguaje, socioconstructivismo, la sociedad, la cultura y la interacción social juegan un papel, interacción social, socioconstructivismo. Entonces, efectivamente, aplica ideas centrales del socioconstructivismo. Sí, porque todo habla aquí del socioconstructivismo. María es una maestra de secundaria. Ella reconoce que al trabajar en equipo facilita el aprendizaje de los estudiantes porque el lenguaje entre ellos es mucho más entendible. Se apoyan unos a otros, donde el estudiante más capaz apoya a sus compañeros que más lo necesitan. De acuerdo al trabajo de la maestra, ella está aplicando la teoría del aprendizaje sociocultural de Lev-Vygotsky, cuyo aporte más importante al enfoque cognitivo de la educación es. Muy bien, ustedes me dicen. Muy bien. Entonces, considerar que se da un aprendizaje significativo cuando somos capaces de establecer relaciones concretas entre los nuevos aprendizajes y los ya conocidos. Aprendizaje significativo, sobre todo, si bien es constructivismo, pero es Ausubel, no Vygotsky. Vygotsky nos habla sobre el socioconstructivismo, lo social, la interacción social, el lenguaje, todo eso. Recomendar a los docentes que promuevan el proceso por descubrimiento. Este es Brunner, otro constructivista, pero no. Considerar que los procesos psíquicos internos tienen su génesis en la interacción social. Ok, ese es Vygotsky. ¿Listo? Ese es Vygotsky. Muy bien, entonces. Ay. Sí, correcto. En los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupación de los educadores por abordar el problema del aprendizaje y del conocimiento desde la perspectiva de una participación activa de los sujetos, cuyo eje básico lo constituyen la reflexividad, la autoconciencia y el autocontrol. En este contexto, se hace cada vez necesario que los estudiantes mejoren sus potencialidades, aprender a aprender, aprender a pensar,
de manera tal que junto con construir un aprendizaje de mejor calidad, este trascienda más allá de las aulas y permita resolver situaciones cotidianas. En otras palabras, se trata de lograr que los estudiantes sean capaces de autodirigir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida. Qué interesante esto, autodirigir su aprendizaje, perdón. Autodirigir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida. La participación de los estudiantes hace referencia en este caso al principio pedagógico. Muy bien, yo los leo. ¿Ok? Deben atreverse, ¿sí? Si nos equivocamos, nos equivocamos. Muy bien. Aprender a aprender, aprender a pensar de manera tal que junto con construir un aprendizaje de mejor calidad, este trascienda más allá de las aulas y permita resolver situaciones cotidianas. Y yo creo que ahí está el kit. Ujú. Situaciones cotidianas. Entonces, si es aumento progresivo de la complejidad, no, porque en todo caso eso no va a permitir resolver situaciones cotidianas. Aprender haciendo parece que sí, ¿no? Autoeficacia. No estamos hablando, estamos mucho más de la autoeficacia, aprender a aprender, aprender a pensar, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, es un aprendizaje significativo. ¿Por qué es un aprendizaje significativo? Porque resuelve situaciones de vida reales, ¿sí? Y trata de lograr que los estudiantes sean capaces de dirigir su aprendizaje y transferirlo a ámbitos de su vida, ¿sí? Son reales. Entonces, es un aprendizaje significativo. Muy bien. El docente Juan sabe que el aprendizaje de los estudiantes debe ser activo. Deben participar en actividades en lugar de permanecer de manera pasiva, observando lo que se les explica. De ello es importante que todo maestro atienda al principio pedagógico denominado, muy bien, ustedes me dicen por favor, muy bien, entonces, efectivamente, gracias profesor Timoteo, efectivamente, sí, no es aprender a aprender, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que el estudiante no debe permanecer de forma pasiva, sino ni observando que se le explica, sino que debe participar, dice, en actividades en lugar de permanecer de esa forma pasiva. Entonces, el aprender a aprender, no, ¿no es cierto? La autoeficacia, ¿no? La autoeficacia es a, las, a la creencia que cada de de nosotros tiene acerca de nuestras propias capacidades, ¿no? Para ejecutar una tarea, ¿sí? Es la confianza en nuestras capacidades para lograr lo que nosotros pretendemos hacer, ¿sí? Autoeficacia. No, no está hablando de eso, ¿no es cierto? Aumento progresivo de la complejidad, tampoco está. Y efectivamente, como lo ha dicho el maestro, aprender haciendo. Esa es la forma de aprender, construyendo, haciendo. ¿Ok? El patrimonio cultural es propiedad de todos los peruanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestro patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial para comprometernos en su defensa? ¿De qué manera podemos valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su protección y conservación? Es evidente que en esta situación el maestro está promoviendo que, a ver, leamos por favor.
Muy bien. Entonces, empecemos. ¿Sí? Las competencias se adquieren a largo plazo y progresivamente. No está hablando de eso, ¿no? Dice, el patrimonio cultural es una propiedad de todos los peruanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestro patrimonio ecológico, histórico y material para comprometernos con su defensa? O sea, ¿cuántos de nosotros sí conocemos el patrimonio y creemos en esa defensa? ¿Cuántos? Sí, entonces de eso no está hablando. ¿Se adquieren a largo plazo y progresivamente? No, ¿no es cierto? No. Las competencias se adquieren construyendo significativamente el conocimiento. Ujú. Las competencias se adquieren por de lo general a lo particular y lo viceversa. No, está yendo más que eso, ¿no? Las competencias se adquieren a partir de situaciones desafiantes. Ujú. Ahora, considero, ¿no es cierto? Y es que las competencias se adquieren construyendo significativamente el conocimiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué significativamente? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es que tiene que haber una relación directa en lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos, como dice aprendizaje significativo, con la realidad. Entonces, ¿cómo podríamos defender un patrimonio si no lo conocemos? ¿Sí? ¿Cómo podemos valorar un patrimonio si no lo conocemos? Entonces, es evidente que esa situación está promoviendo que las competencias se adquieran construyendo significativamente ese conocimiento. ¿Ok? En una sesión de DPC acerca del proceso o DPC, ¿no es cierto? Acerca del proceso de independencia del Perú, la docente del MIRA asigna durante la sesión momentos para escuchar las opiniones de los estudiantes. Así les pregunta por los personajes que creen que fueron relevantes en este periodo, pero los estudiantes solo mencionan los nombres, sin que la docente les pregunte por el porqué de sus respuestas. Más adelante les plantea una pregunta cerrada. ¿Ustedes creen que se dieron cambios en la sociedad durante este proceso? Y los estudiantes se limitan a responder sí, no. A partir de la situación expuesta, es evidente que Delmira no está atendiendo al principio pedagógico denominado. Muchas gracias, maestros. Entonces, ay, perdón, por favor, perdón, se me entró el volumen. Muy bien, entonces, ¿ustedes creen que se dieron cambios en la sociedad durante este proceso? Solo se limita a responder sí o no. Después dice, así depende por las personas que creen que fueron relevantes en este periodo, pero los docentes solo mencionan los nombres, sin que la docente les pregunte por el qué de sus respuestas. ¿No es cierto? Entonces, no está atendiendo el principio de lo pedagógico denominado, ¿sí? Aprender haciendo, aumento progresivo de la complejidad, motivación intrínseca, pueden estar motivados. Lo que pasa es que ya no está vinculando, ¿sí? Lo que está enseñando con los saberes previos de los estudiantes. Por eso es que solamente dicen nombres, pero ¿y qué más? Solo dicen sí, no y no sustentan. ¿Sí? Muy bien. Pero profesor de matemática del Colegio Eres de Cenepa, del distrito de Caima, tiene planificado trabajar interpretación de datos presentados en gráfico de barras en base a información real. Para el desarrollo de la sesión solicita previamente a sus estudiantes traer los recibos de agua y luz de sus domicilios, acogiéndose al enfoque cognitivo. ¿Cuál es la intención de Pedro al solicitarles a sus estudiantes los recibos de agua y luz?
Muy bien. Exactamente, muy bien. Gracias, profesor César. Gracias, profesor Timoteo. Efectivamente, promover aprendizajes significativos, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, que se relacionen con la realidad, con su vida.